VIH y VIH avanzado o SIDA, como quieran llamarlo. Este tema lo dividimos en tres porque es un tema sumamente extenso, ¿verdad? Si ya hubieran la oportunidad de leerlo, se darán cuenta que es un tema bastante largo, bastante complejo y que a veces uno cuando lo lee por primera vez o las primeras veces se queda uno un poco confundido, o sea, porque es demasiado lo que existe y en general todo se entremezcla, ¿verdad? Desde la fisiopatología hasta el tratamiento. Entonces, el objetivo de las tres clases de esta semana sobre este tema es que podamos partirlo para que sea un poco más fácil de digerir, ¿verdad? Para que vayan asimilando poco a poco todos los puntos que vamos a tratar de este tema y que al final pues tengan una mejor comprensión de lo que es el VIH. La primera aparición documentada, o sea, escrita, fue en Estados Unidos en 1981 en la población homosexual, ¿verdad? Por eso se creía en su momento que era una enfermedad puramente de gente homosexual, en específico de hombres homosexuales, y que solo entre ellos o solo ellos podían adquirir la infección. Obviamente, ahorita sabemos que eso no es cierto, pero eso es lo que se creía en su momento, ¿verdad? Estamos hablando hace un poco más de 40 años que tenemos conocimiento escrito de esta patología. El VIH también es una pandemia, es un problema actual, es un problema eh, lastimosamente más frecuente de lo que quisiéramos y afecta a todo el mundo, ¿verdad? O sea, puede afectar a cualquier persona independientemente de qué, y es algo con lo que tenemos que estar familiarizados. Por lo mismo de cómo el VIH actúa, que eso es lo que vamos a ir viendo a través de estas clases, es una enfermedad que ha sido extensamente estudiada y extensamente evaluada y de todo, ¿verdad? Es cierto que con el advenimiento de COVID-19, mucha investigación y mucha, ¿cómo se llama? Dinero para la misma fue destinado a esta enfermedad, porque obviamente lo que estamos viviendo, y mucha investigación para otras enfermedades, incluyendo el VIH, se paró. Ahorita que estamos volviendo a la normalidad y empiezan a surgir obviamente nuevas cosas sobre esto. Y es una enfermedad que es constantemente estudiada, constantemente, más que todo en el ámbito de tratamiento, ¿verdad? Porque lo que uno eh, quiere es un tratamiento cada vez más efectivo y eventualmente curativo, obviamente, ¿verdad? Entonces, muchos estudios en base a esto, pero también se han hecho bastantes estudios sobre todos los demás puntos que iremos tratando en esta plática. Entonces, como les digo, es una enfermedad que sí tiene mucha información, lastimosamente tiene mucha desinformación también, ¿verdad? Pero por eso, obviamente, lo que les traemos es de lo que es basado en la evidencia. A nivel mundial, se estima que 37.7 millones de personas viven con VIH. Aproximadamente 2.1 millones son menores de 15 años, o sea, son niños, según los datos del 2020, ¿verdad? Y en este mismo año, 1.5 millones se reportaron de casos nuevos. El grupo mayormente afectado es el grupo de los 15 a los 24 años. ¿Por qué es el mayormente afectado? ¿Por qué la mayoría de pacientes se encuentran en este rango de edad? Es porque, por lo general, en estas edades es donde los pacientes o las personas más bien inician la vida sexual y, ¿cómo se llama? Por lo general van a tener más relaciones sexuales y por lo mismo que son jóvenes y a veces no se brinda la educación sexual apropiada, pues van a tener más imprudencias al tener relaciones sexuales. Y por eso, esta es la población mayormente afectada. Es más prevalente en heterosexuales. Alguien pensará, bueno, pero yo lo más que he oído de VIH ha sido en población homosexual, ¿verdad? O toda la población, lo que es LGBTIQ+, pues he oído más de este estilo, ¿verdad? Y si lo vemos desde el punto de vista de porcentaje, sí, va a haber mayor porcentaje de la población LGTBIQ que está infectada porque son menos, ¿verdad? Entonces, obviamente, si lo vemos desde el punto de vista de porcentaje, sí, pero si lo vemos desde el punto de vista de números,
va a ser mayor en población heterosexual porque son más heterosexuales que homosexuales a nivel mundial. Por eso es que es más prevalente a nivel de número en la población heterosexual. Y obviamente va a haber ciertos grupos de riesgo donde también es más prevalente y por lo mismo sea pertenecer a uno de estos grupos se vuelve un factor de riesgo. ¿Qué grupos de riesgo estamos hablando? Para empezar, pues sí, homosexuales definitivamente siguen siendo un grupo de riesgo. Las prácticas sexuales son un poco más desinhibidas porque no hay chance de embarazo. Entonces es un poco más con más libertad las prácticas sexuales. Entonces, por eso es que es un grupo de riesgo. También las hombres y mujeres trabajadoras del sexo, definitivamente por su profesión, están más expuestos, ¿verdad? No es raro que tengan 10, 15 clientes diarios incluso, entonces sí, van a estar más expuestos a esta situación. Toda la población uniformada, lo que es ejército, lo que es policía, en otros países que tienen otras divisiones uniformadas, se vuelve un factor de riesgo, más que todo cuando están estacionados en diferentes áreas del país o están en constante movimiento, también por el desarrollo de relaciones entre miembros del mismo personal y con distintos del mismo personal, entonces se vuelve un factor de riesgo. También está la población móvil, que en nuestro país serían los que manejan tráiler, los que manejan camión, que por lo general tienen una pareja distinta en cada lugar a que visitan o en cada departamento, entonces se los vuelve población de riesgo también. Y obviamente lo que son pacientes privados de libertad entran en esta misma categoría, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, los heterosexuales en número es más prevalente. Ahora hablemos de Guatemala. En Guatemala se estipula que 65,000 pacientes viven con VIH. ¿Verdad? Es una cifra estipulada, ya sabemos que nuestras bases de datos siempre son un poco inexactas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se estipula. Según la cifra oficial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el 2020, habían 39,192 casos notificados, quiere decir casos escritos, documentados, de los cuales por cada 3 hombres infectados con VIH hay una mujer. Quiere decir que son más prevalentes en la población masculina. ¿Verdad? 66% de los casos reportados son entre las edades de 20 a 39 años, que va un poco en sintonía con lo que vimos adelante, que el grupo mayormente afectado es de 15 a 24 años, ¿verdad? Siempre estamos hablando de aquí en el adulto joven, ¿verdad? Y se han registrado 7,365 defunciones atribuidas directamente al VIH y sus complicaciones, de las cuales 70% son pacientes del sexo masculino y siempre de la misma edad en donde están la mayor parte de casos reportados de 20 a 39 años. Entonces, se dan cuenta, es una enfermedad que pues, sí está bastante prevalente en nuestro país, ¿verdad? Es cierto que nosotros somos más de 20 millones de personas, pero eso no quiere decir que 65,000, que la cifra estipulada sea algo bajo, ¿verdad? Es bastante alto y seguramente va a ser, es mucho más alto de esto, ¿verdad? Solo que ya sabemos que nuestro sistema de registro, pues, por lo general no es el más adecuado. Y sí, los hombres son los más afectados. Como les dije, la población homosexual hombre fue donde primeramente se documentó y donde, pues, obviamente en términos de porcentaje es más prevalente y por ende donde más muertes va a haber. Aquí les tengo un mapa de donde se encuentra la mayor cantidad de casos a nivel de Guatemala de esa enfermedad. Se dan cuenta, si bien la capital es donde más hay densidad de población, no es el primer lugar, es Escuintla, ¿verdad? De ahí sigue Guatemala, que sí es la capital, de ahí se dan cuenta es Retaluleu, Izabal, Suchitepeques y El Progreso, que son los que están en rojo. Si se dan cuenta, lo que es Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla e Izabal son poblaciones costeras, ¿verdad? Y poblaciones de paso, donde pasa la población móvil, donde hay mucha ruta de comercio, y por ende van a ser las poblaciones mayormente afectadas. La capital y el progreso, pues la capital obviamente más densidad de población, más población que puede infectarse, y el progreso por su proximidad con la ciudad capital es
que se mantiene en rojo. De ahí los departamentos que siguen siendo costeros, San Marcos, Santa Rosa, Jutiapa, ¿verdad? O los cercanos a la capital como Chimaltenango, Solá y Jalapa. Y pues ya los demás son un poco menos de cantidad. Pero en general la población de la costa es donde más prevalencia va a haber y en el departamento y ciudad de Guatemala por su cantidad de población. Ahora sí, ya hablando un poquito de epidemiología y cómo estamos en números, vamos a pasar a lo que nos interesa, el agente etiológico. Realmente de VIH hay dos tipos, VIH1 y VIH2. Lo que nosotros tenemos en Guatemala y el que es a nivel mundial más prevalente es el VIH tipo 1, ¿verdad? Este, como les digo, está en todos los continentes. Es lo que cuando hablamos de VIH, por lo general nos referimos al VIH tipo 1 y mucha estudio e investigación se ha tratado con este virus. VIH tipo 2 realmente está básicamente circunscrito a lo que es el continente africano. Ellos tienen ambos tipos. VIH tipo 2 es un virus un poco más torpe, más inexacto, con más error, ¿verdad? Da una enfermedad similar al VIH avanzado, pero por lo general progresa más lento. No tiene tantas manifestaciones como la infección por VIH1 y es un poquito más fácil, por así decirlo, eh, controlarlo, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, VIH, vamos a hablar de VIH tipo 1. Esta es la familia de los retrovirus y su familia lentivirus, que obviamente no solo VIH existe de retrovirus, también otros retrovirus como el virus linfotrópico humano, ¿verdad? Que también pertenece a esto. Y la virtud de estos virus es que ellos de, ¿cómo se llama? AN pueden sintetizar ARN, ¿verdad? Perdón, de ARN pueden sintetizar AN. De ahí de los grupos de VIH están MNOP, hay subtipos de la A a la K. El más prevalente en Guatemala es el grupo M, que realmente esto nos sirve más para lo que es puramente estudios de infectología o estudios de VIH o de trazar, ¿cómo se llama? Pacientes infectados. Entonces se los pongo porque son datos obviamente que son nuestros, pero el tratamiento y lo demás pues no va a variar casi que nada. Entonces no es, ahorita no es como que tienen que saber cuántos grupos, cuál es el más prevalente, qué subtipos y todo, porque al final, cómo se llama el tratamiento o las conclusiones que vamos a llegar van a ser las mismas. El VIH tiene múltiples genes, tiene un montón de genes, pero hay tres que, ¿cómo se llama? Se consideran los más importantes, el gen GAC, el gen POL y el gen ENF, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son la importancia de estos genes? Bueno, GAC lo que va a codificar son las proteínas de la cápside. POL lo que va a replicar son las enzimas necesarias para la replicación del virus. Y ENF, las proteínas de envoltura o glicoproteínas externas, ¿verdad? Que son las responsables de la infectividad pues, del virus a través de la unión a receptores específicos de la célula diana, que en este caso va a ser el linfocito T, CD4. Entonces, como les digo, hay más genes, no quiere decir que solo estos tres existan, pero, ¿cómo se llama? Estos tres son importantes por lo que codifican, ¿verdad? Y cuando veamos lo que es diagnóstico, se van a dar cuenta también de la importancia, porque una prueba diagnóstica en específico busca estos tres genes para ver si da la prueba como positiva, negativa o indeterminada. ¿Verdad? Por eso lo vamos a ver más adelante. Hay otros genes que determinan la virulencia, la infectividad, el desarrollo de resistencias, etcétera, etcétera, pero eso obviamente es mucho más avanzado y todo lo que me interesa estos tres genes que sepan que son los que se consideran más importantes o de más utilidad en esta enfermedad. De ahí aquí está el ciclo de replicación simplificado. Esta es una diapositiva sumamente importante, no solo para entender el virus, cómo funciona, sino también para entender
¿cómo se llama? El tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si miran aquí mi cursor, viene el virus del VIH y se va a unir al linfocito T CD4. ¿Qué es lo importante aquí? El virus para unirse necesita dos receptores, que es GP120 y GP41, ¿verdad? Que son estos dos de acá, que son proteínas transmembrana de anclaje que les sirve para anclarse al linfocito TCD4 a través de su receptor CD4 y el correceptor CCR5. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si hay alguien que carezca del correceptor CCR5, técnicamente es inmune al VIH porque el VIH necesita el correceptor para ingresar a la célula. Solo el CD4 no es suficiente. Hay poblaciones en África, sobre todo en mujeres, que carecen del correceptor CCR5, los que las vuelve inmunes a esta enfermedad. ¿Qué implicaciones médicas tiene para otras enfermedades o para la fisiología o para otra cosa? El carecer de este correceptor todavía se está estudiando, pero sepan que si hubiese alguna manera de eliminar esto sin afectar otra cosa, sería una terapia a futuro para volverse inmune a este virus. Pero como la mayoría de poblaciones no somos así, entonces se une el GP120 con GP41 al C4 y CCR5 de la célula y el virus se ancla. Una vez anclado el virus, se fusiona, ¿verdad? Y mete su contenido a la célula, ¿verdad? Y aquí es donde viene la primera enzima importante, la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a agarrar el ARN viral y lo va a convertir en ADN. Si recordamos el ciclo normal celular, pasamos de ADN a ARN, no al revés, ¿verdad? Entonces el VIH es de los pocos virus que tiene esta virtud, por eso se llama retrovirus, porque va hacia atrás, o sea, hacia el contrario. Entonces está agarrando la transcriptasa reversa, el ARN viral, y lo está convirtiendo en ADN viral. Una vez convertido en ADN viral, viene la integrasa, que es la siguiente enzima importante, e integra este ADN viral al genoma de la célula. ¿Qué contiene el ADN viral? Todos los genes, como GAC, como EMP, como POL y todos los demás, que codifican las proteínas, las enzimas, toda la estructura, todo lo necesario para que el virus continúe formándose y reproduciéndose. Entonces, una vez integrado el ADN viral al genoma celular, cuando la célula se replica, va a replicar también el contenido de estos genes, ¿verdad? Va a sacar todo esto y ahí es donde viene la proteasa. La proteasa lo que va a hacer es cortar esa cadena poliproteica, ¿verdad? Si se recuerdan de bioquímica, lo cual va a dar paso a todas las proteínas de estructura, a las proteínas transmembrana, proteínas de envoltura, a las otras enzimas, otra integrasa, otra proteasa, otra transcriptasa inversa, ¿verdad? Entonces, corta todo eso para formar todas las moléculas, todas las proteínas virales necesarias para su replicación, las cuales se empaquetan utilizando la membrana celular y dan paso a un virión maduro, ¿verdad? El cual puede continuar a la siguiente célula y seguirla infectando, ¿verdad? Esto, como les digo, es una versión resumida del ciclo de replicación de VIH. ¿Y por qué es importante? Y cuando lo lean más adelante el tratamiento es importante porque mucha diana del tratamiento está enfocado a alguno de estos puntos, a detener uno de estos pasos para que el virus no se siga replicando y no siga infectando más células y afectando más el sistema inmune, ¿verdad? Adelantándoles, obviamente estamos hablando de que el correceptor CCR5 es importante, entonces, bueno, hagamos algo para afectar ese correceptor, algún medicamento. Estamos hablando que
el virus se tiene que fusionar, o sea, el fusionar la estructura del virus con la estructura de la célula para permitir el paso de los contenidos del virus hacia adentro de la célula, entonces afectemos la fusión o la unión. Estamos viendo que las tres enzimas principales, transcriptasa inversa, integrasa y proteasa, son importantes para la formación, integración y de, ¿cómo se llama?, de los contenidos viral. Entonces afectemos una de esas tres enzimas o las tres para que no pase esto y pues, el virus no se siga replicando. Entonces, como les digo, esto es importante para entender por qué los medicamentos que se han desarrollado para ese paso en la replicación viral, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una versión resumida, pero creo que está bastante sencilla y con lo que tenemos que saber para entender todo lo demás que vamos a hacer para tratar esta enfermedad. El VIH, como toda enfermedad, tiene su historia natural. Esto quiere decir que si uno deja progresar al VIH sin intervención, va a pasar esto a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si siguen lo que es la línea roja primero, van a tener que después de una infección primaria, la carga viral se va a disparar, que es la línea roja, ¿verdad? Se va a disparar hasta arriba en cuestión de meses. Lo que están viendo abajo son meses, 3, 6, 9, 12 meses y después está en años. Se dispara la carga viral, ¿verdad? Pero obviamente el cuerpo no es que va a decir, sí, que se va a la carga viral hasta la chingada y no vamos a hacer nada. No, el cuerpo se defiende, ¿verdad? Y por eso, después de unos meses, después de haber subido la carga viral tan alto, disminuye, que es cuando está hacia abajo la línea roja. Disminuye. Pero no llega a cero, obviamente, porque el cuerpo, si bien combate el virus, no lo elimina del todo, ¿verdad? Entonces, aunque la carga viral disminuye, después empieza a subir a lo largo del tiempo. Esto puede tomar años, 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 ¿verdad? Subir, 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 hasta que obviamente ya el sistema inmune no puede hacer nada o no se hizo nada. Empiezan a aparecer síntomas constitucionales, que son los síntomas que pueden aparecer en varias enfermedades. Empiezan a aparecer ya las enfermedades oportunistas o propias de esta, hasta la muerte. ¿Por qué? Ahora veamos la línea azul. Los linfocitos TCD4 por lo general en un paciente adulto sano puede variar entre 800 y 1200 linfocitos TCD4. Hay gente que tiene más, normal. Entonces, en la infección primaria, ¿verdad? Cuando el virus entra, va a haber una replicación rápida, que es lo que vimos que la carga viral se dispara. Entonces, ¿qué pasa? Como los linfocitos TCD4 son los afectados, estos caen. Mira, cae la población de linfocitos TCD4 porque se afectan un montón. El cuerpo en eso es cuando les digo, agarra onda y dicen, no, nos vamos a defender. Entonces se empiezan a defender. Y es cuando la población de linfocitos TCD4 tiene una ligera subida de nuevo. Se dan cuenta aquí, un pequeño repunte. ¿Verdad? Y ahí está. Pero, obviamente, el VIH sigue replicándose. No hay nadie quien lo detenga porque está atacando al propio sistema inmune. Los linfocitos TCD4 empiezan a caer poco a poco a lo largo del tiempo. Como les digo, esto puede ser meses y años, hasta que la población obviamente va cayendo debajo de 200, donde empiezan a aparecer los síntomas, y así hasta pues estar en niveles muy bajos, incluso en cero, y es donde la carga viral pues se dispara de nuevo hacia arriba. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Uno, que el cuerpo se defiende. Por eso puede haber pacientes con VIH y un recuento linfocitario normal, ¿verdad? Porque el cuerpo se defiende y se logra restablecer un poco, momentáneamente, la población de linfocitos TCD4. Dos, que esto sucede a lo largo del tiempo. Esto no es de un día para otro, no es de que ya si alguien se infecta hoy en una semana, ya está todo esto ocurriendo, no. Esto lleva tiempo.
¿verdad? Y es de ahí donde empiezan los términos de progresor lento, progresor intermedio y progresor rápido. Por lo general, un paciente va a ser un progresor intermedio. Quiere decir que más o menos va a tardar 10 años en que, si no se hace nada, ¿verdad? Empiezan a manifestar los síntomas propios de la infección por VIH. Estamos hablando 10 años, ¿verdad? Entonces, cuando documentaron esta enfermedad y posteriormente la estudiaron a fondo, dijeron, seguramente los pacientes que cachamos en el 81 y que registramos ya como VIH, esta enfermedad no la habían adquirido en el 81, la han adquirido en los años 70. Y hasta este año, en los 80, fue que empezaron a desarrollar la enfermedad. Entonces, como les digo, por lo general un paciente va a tardar 10 años o 5 a 10 años en desarrollar VIH si no se hace nada, ¿verdad? O los síntomas de VIH avanzado, perdón, si no se hace nada. Hay gente que es progresor rápido, ¿verdad? Que quiere decir que en menos de 5 años ya tienen los signos y síntomas de un VIH avanzado o SIDA, o ya tienen enfermedades oportunistas, y por lo general son pacientes que no les va tan bien, ¿verdad? Son pacientes que avanza rápido la enfermedad, por eso se llaman progresores rápidos, y desarrollan todo esto más pronto que los progresores intermedios o progresores lentos, ¿verdad? Entonces, obviamente, saber si alguien es progresor rápido o intermedio no hace mucho la diferencia. Sí, por lo general los progresores rápidos les va a ir peor, ¿verdad? Porque rápidamente la enfermedad llegó hasta ese punto, pero no hay mucha diferencia. Ahora bien, los progresores lentos pueden tardar 25 años o más, ¿verdad? O nunca desarrollar VIH avanzado. Quiere decir que se infectan con VIH, pero solo quedan como una infección por VIH. Nunca pasan a VIH avanzado o SIDA, ¿verdad? Sí, el virus está circulando y todo, pero hay algo en ellos que hace que esto, por así decirlo, se neutralice y no siga progresando, ¿verdad? Entonces se llaman profesores lentos o profesores de élite. ¿Por qué? Porque es una población sumamente pequeña y son poblaciones a las que se estudia para ver qué es lo diferente que hay en estos pacientes que hace que el virus no logre avanzar más. Que sí, que infecta la célula y todo, pero se logra contener, el cuerpo lo logra contener, ¿verdad? También se le llama esto a los pacientes que sin tratamiento durante 6 meses permanecen indetectables, que son términos que vamos a ver más adelante, pero también entra dentro de esta clasificación. Entonces, como les digo, son pacientes que uno dice, ¿qué tienen de diferente? ¿Será el sistema inmune? ¿Será el tipo de virus? ¿Será la respuesta al virus? ¿Será alguna citocina? ¿Será alguna interleucina? ¿Será algún factor genético? ¿Será la raza? ¿Será algún ancestro en común? O sea, hay muchas opciones que se siguen estudiando. Eh, Ustedes tal vez están muy jóvenes o de repente a alguien se le gusta el básquetbol o los deportes en general. Habrá oído de Erwin Johnson o Magic Johnson, que es un exjugador de la NBA que tiene VIH y quien es un profesor lento, profesor de élite, ¿verdad? Lleva más de 30 años, creo, con VIH, o no sé cuánto tiempo, y nunca ha desarrollado VIH avanzado, ¿verdad? Entonces, si alguien lo ha escuchado, como les digo, ustedes son ya pues, bastante jóvenes, tal vez no lo han escuchado en su momento, pero es un ejemplo de alguien conocido que su cuerpo tiene esta facultad, ¿verdad? Que el virus no sigue avanzando. Como les digo, esta población es sumamente pequeña, son muy pocos. En Guatemala existen, los tienen bien identificados por lo mismo, que son población élite, o sea, población que es de mucho interés para infectología, para medicina interna, para epidemiología, porque es que tienen ellos que no tienen los demás y que tienen ellos que se pueda replicar en los demás para volver a todos población de élite, ¿verdad? Bueno, ahora ya pasando a la transmisión, la vía más frecuente y más común
95% más o menos, la transmisión se da por esta vía, la transmisión sexual, ¿verdad? Cuando un paciente es VIH positivo, lo primero que uno tiene que pensar, también dependiendo de las circunstancias, pero por lo general, es una transmisión vía sexual, ¿verdad? Las prácticas sexuales han evolucionado mucho, sobre todo en los últimos años hay prácticas sexuales sumamente bizarras, ¿verdad? Pero hablando de la normalidad, se, ya se ha definido que la práctica sexual de mayor riesgo para contagiarse de VIH es el sexo anal receptivo. ¿Por qué? El ano no está diseñado para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y una persona que sea el receptor en esta práctica, ¿verdad? Va a tener por lo general microlaceraciones o microlesiones a nivel de la mucosa rectal y anal, ¿verdad? Y esto es una vía de entrada sumamente fácil para el virus. Por eso es que esta, y obviamente por las condiciones del área, esta es la vía que más riesgo tiene. Entonces, entiéndase que no todos los pacientes que tengan relaciones sexuales con una persona VIH positiva van a desarrollar la enfermedad. Todo es un riesgo. Obviamente, es un riesgo elevado, entonces nadie se va a arriesgar, pues, ¿verdad? No es de que, entonces como solo es un riesgo, entonces no importa. No, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el riesgo anal receptivo es el de mayor riesgo. El sexo anal receptivo, perdón, es el de mayor riesgo. Ahí está el sexo anal insertivo, vaginal receptivo, vaginal insertivo, está el sexo oral. Todos tienen su riesgo, ¿verdad? Todos tienen un diferente riesgo. De hecho, el sexo oral podría no ser de riesgo incluso, ¿verdad? Pero si el paciente que lo está practicando tiene lesiones en la boca, caries, que eso sí es extremadamente común, o cualquier otra, o incluso nafta, algo tan sencillo como eso, que tenga contacto con la sangre, entonces ahí sí ya se vuelve riesgo, ¿verdad? Entonces, en síntesis, transmisión sexual, la más común, la más frecuente, como les digo, más o menos 95%. Entonces, sí hay que pensar en esto siempre, ¿verdad? Entonces, por lo regular, cuando un paciente se detecta VIH, lo primero que después, obviamente, de la terapia y todo lo que hace el equipo multidisciplinario es con qué personas ha tenido relaciones, ¿verdad? Ir, eso lo hace obviamente la clínica, eso no lo hacemos nosotros, eso ya es otro tema, otra logística, es buscar a esas personas con las que este paciente o esta paciente tuvo relaciones sexuales, más si fue sin protección, y hacer la prueba. Porque así es como se empieza a diseminar esto. Una persona tiene relación con 10 personas, de esas 10, 5 se infectan, de esas 5 tuvieron relaciones con 10 cada una, de esas 10 cada una se infectan 7, y así es como esto se va diseminando y es como esto se ha vuelto una pandemia, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante este punto. El otro importante es la transmisión vertical. Esto quiere decir la transmisión madre a hijo. Es un porcentaje mucho menor y ahora, con todo lo que se sabe del VIH, pues a las mujeres embarazadas se le hace su tamizaje, se les da profilaxis, se detecta VIH positivo previo al parto, durante el parto y postparto y asimismo al recién nacido, ¿verdad? Y se lleva un control estricto de las mujeres en edad fértil, ¿verdad? Para que si en algún momento quedan embarazadas, proteger al feto o al producto, como le llaman a veces, ¿verdad? También en la transmisión vertical incluye lo que es la lactancia materna, ¿verdad? Que también esto se incluye aquí, que igual es un porcentaje menor, pero que puede pasar, ¿verdad? Algo que les quiero decir ahorita, jóvenes, que es algo muy importante en general, es que una persona, una mujer VIH positiva, puede tener pareja y puede tener hijos VIH negativos.
Ya el VIH no es una sentencia y nunca más va a poder tener hijos. Sí los puede tener. ¿Que es ideal que los tenga? No, obviamente no, porque el riesgo de infección siempre va a estar. Que puede tenerlos y que si quiere tenerlos no le podemos quitar ese derecho, sí se puede. Sí se puede. Por supuesto que sí, y lo vamos a ver más adelante. No sé si en esta clase o en las siguientes, pero es algo que quiero que les quede claro, ¿verdad? Que ya no, el VIH ya no es una sentencia de muerte en estos tiempos, ¿verdad? Se pueden hacer cosas, se puede controlar, ¿verdad? Y eso lo tiene que saber uno también, ¿verdad? Porque si uno no lo sabe, entonces también va a tener la misma idea y dice, no, ya es VIH positiva, ya no puede tener hijos. No, sí se puede. Que no sea lo ideal es diferente, pero que se puede, se puede. Esta transmisión parenteral, te la pongo entre comillas porque esto pues, depende, ya es casi, eso ya casi no se da, ¿verdad? Y esto es obviamente cuando uno, por lo general, damos por transfusiones sanguíneas, una sangre que no esté adecuadamente evaluada, pase ahí el VIH por transfusión sanguínea, pues el paciente se infecte, o cuando hay accidentes laborales que se pinchan, ¿verdad? Y que de esta manera se infecte. Realmente, infectarse por un pinchón de una aguja contaminada con sangre de un paciente VIH positivo es sumamente bajo. En Harrison, no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero creo que es como 0.3%. O sea, es súper bajo, pero está el riesgo, ¿verdad? Es cierto, es más fácil infectarse con hepatitis B y C que con VIH, sí, es cierto. Pero, ¿cómo se llama? Está el riesgo. Por transfusión sanguínea es más. Ahora, eso sí, desde los años 70, no sé el año exacto, ya se empezó a tamizar la sangre para VIH y otras enfermedades infecciosas como hepatitis C, ¿verdad? Entonces realmente ya ahorita los productos de transfusión sanguínea son la gran mayoría seguros, ¿verdad? Ya les hacen su test y todo, incluso a los donadores les hacen un test antes, ¿verdad? De estas pruebas y a veces ahí se han detectado pacientes VIH positivos que no sabían y cuando van a donar sangre para otro familiar o algo así, es como fíjese que vamos a tener que remitir a la clínica de infecciosas porque salió una prueba ahí alterada y ahí es donde ya les dicen. Entonces ya adquirir VIH por transfusión sanguínea es raro, es sumamente raro, ¿verdad? Tal vez en pacientes que hayan que hacer transfusión de grupo a grupo, donde esa sangre no se evalúa, algo así, puede ser, pero eso ya casi no se da, joder, es muy raro, muy raro. Antes sí, ahora ya no. Ya, por cuestiones legales, menos, ¿verdad? Menos. Entonces, ya por esta vía no, por accidente o por uso de drogas intravenosas sería lo otro, ahí sí, ¿verdad? Pero recuérdense, si yo les pregunto, ¿qué vía de transmisión es la más frecuente para VIH? Sexual. No hay otra respuesta. Con transmisión vertical solo quiero agregar un poquito, porque esto no solo es una persona, sino son dos, por el bebé que se está formando o el recién nacido. Y como les dije, incluye el periodo del embarazo, el parto y la lactancia. Realmente la tasa de transmisión materno-infantil, incluyendo el periodo de lactancia, a nivel global es de 17.5%, ¿verdad? Un poquito más elevado de lo que uno quisiera. Y la clave para la reducción de esta transmisión es el TARGA, que es la terapia antirretroviral de gran actividad, por sus siglas, previo al embarazo, ¿verdad? El adecuado control prenatal, las medidas durante la resolución del embarazo y el control del recién nacido. Entonces, estamos hablando de terapia antes del embarazo, o sea, antes de que la paciente siquiera piense en embarazarse, ya tiene que estar con la terapia antirretroviral, ¿verdad? Es cierto, a veces se detectan a las pacientes embarazadas que no saben que tenían VIH y hasta ahí se detecta, que eso es diferente, pero por lo general, si ya tienen esto y no están embarazadas y todo, se les da plan ocasional y casi que se les ruega, por favor, si en algún momento quiere formar una familia, tienen que avisarnos, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede. Lo ideal es que no, pero sí se puede.
Porque hay muchas mujeres que les da esa ilusión de tener una familia. Y hay mujeres que no, que igual está bien, pues, ¿verdad? Pero las que sí, hay que guiarlas, porque también hay antirretrovirales que son teratogénicos. Entonces hay que decir, ok, quiere estar, piensa en un momento estar embarazada, ok, entonces vamos a modificar esto, vamos a quitar esos antirretros, o no vamos a iniciar estos, y vamos a iniciar los que sean de menor riesgo para el producto, ¿verdad? El adecuado control prenatal, ¿verdad? O sea, no solo es el control de la presión y todas las cosas de maternidad, que eso ya lo verán en su momento, sino el control de la carga viral, ¿verdad? Ahí te lo voy a explicar. De ahí las medidas durante la resolución del embarazo, que por lo general les administran sidobudina durante todo el trabajo de parto, durante la resolución del embarazo. Se pide que mejor sea cesárea, ¿verdad? Porque es menos contacto con los fluidos del canal vaginal, ¿verdad? Entonces se pide que sea cesárea, más estéril, menos contacto con esto, ¿verdad? Y obviamente al recién nacido también se le da terapia antirretroviral, ¿verdad? Y también hay que hacerle pruebas y todo. Entonces, obviamente, lo que es tratamiento y todo de VIH y profilaxis del recién nacido, eso lo verán en la pediatría, ¿verdad? Porque son cosas distintas. ¿Y por qué es importante la carga viral que había mencionado antes? Porque lo que se maneja de VIH ahora es indetectable, es igual a intransmisible. Quiere decir que si en la medición de la carga viral de VIH la máquina nos tira que está indetectable, indetectable no quiere decir que ya no exista el virus en el cuerpo, quiere decir que la carga, perdón, la cantidad de virus en la sangre es tan baja que la máquina no lo detecta. Quiere decir que la replicación viral está siendo casi nula. Siempre se da, pero es casi nula, ¿verdad? Entonces, si una paciente está indetectable, se maneja como intransmisible, quiere decir que no va a transmitir el virus. Eso no quiere decir que entonces tal persona está indetectable, entonces puede tener relaciones sexuales y hacer lo que quiera y no va a pasar nada. No, no se trata de eso, porque cuando empiezan eso es cuando empiezan a descuidar el tratamiento, a fomentar más conductas de riesgo y esto ya no va a estar indetectable, entonces ya no va a estar intransmisible. ¿Verdad? Entonces, esto quiere decir que una paciente que esté indetectable pudiese tener hijos que salgan VIH negativos. Llevando todo esto adecuadamente, puede tener sus hijos, puede tener su pareja y todos ser VIH negativos excepto a esa persona, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede. Y han habido casos, han habido hasta, no documentales, pero noticias, ¿verdad? O incluso fotos o en artículos o algo así, de familias cuya la esposa es VIH positiva, el esposo es VIH negativo y todos los niños son VIH negativos. Se está hablando de todos los niños, o sea, no solo uno, todos. O sea, sí se puede, pero la dedicación y el trabajo que hay que hacer con esos pacientes es grande y por eso es que es difícil, pero sí se puede. Transmisión vertical en el Hospital Roosevelt, 0% hasta la fecha. Ninguna embarazada VIH positiva desde hace como 15 años que haya tocado el Hospital Roosevelt y que haya tenido seguimiento en el Hospital Roosevelt ha tenido un recién nacido VIH positivo hasta la fecha. O sea que vamos bien en ese sentido. Pero como les digo, es un trabajo arduo. Y bueno, ahí terminamos lo que es VIH parte 1 el día de hoy. Hoy solíamos a tocar lo que era epidemiología, lo que era fisiopatología y las vías de transmisión, ¿verdad? Como les digo, es un tema largo. Si se dan cuenta, solo fueron 45 minutos solo hablando de esto.